Y terminamos la semana 7, segunda sesión, ciclo pre, Centro Preuniversitario, Universidad Nacional de Ingeniería, CEPRE-UNI, ciclo 2026-1, terminando lo que sería la semana con los temas de impulso y cantidad de movimiento, viendo sistema de partículas, conservación de la cantidad de movimiento, choques, centro de masa. Entonces, del ejercicio 219 hasta el 238, 20 ejercicios. Empezamos y no acabamos nunca. A ver, 219. Un bloque de masa 5m en reposo sobre una superficie lisa es atravesado por un proyectil de masa m entrando y saliendo como se ve en la figura, ¿no? O sea, ingresa a 10 metros por segundo y emerge a 5 metros por segundo. Determine la velocidad que adquiere el bloque, ¿no? El bloque. ¿Qué aplicamos? Aunque ya lo he puesto el Conservación de título, ¿no? la cantidad Ajá. de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento. Las fuerzas externas van a dar cero. En este caso, las externas son el peso y la normal, ¿no? ¿Sí? Aunque vamos a despreciar a quién, ¿no? Pues acá tenemos el peso de la partícula, la normal sobre la partícula. Tenemos el peso de la bala, ¿no? Aparte está la interacción de bala con bloque, ¿no? O sea, lo que el bloque le hace a la bala, lo que la bala le hace al bloque, ¿no? Que esas serían las internas. Esta externa se cancela, pero ¿qué pasa con esta? No se cancela, ¿no? Sí queda es interna, ¿no? Pero sí queda esta externa, ¿no? Pero ¿qué vamos a decir? Al ser el de una bala, ¿cómo es el peso de una bala? Ya lo desprecias para este efecto, ¿no? Desprecias el efecto del peso sobre esta balita, así que simplemente las fuerzas externas son nulas, la, se cumple la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Antes, bala a 10, bloque detenido, después bala emerge a 5 y qué velocidad tendrá el bloque, ¿no? Antes, después, ¿no? Antes, masa por 10. 5m por cero, masa por 10 balas, 5m por cero del bloque y después, ¿no? Bloque y bala, ¿no? Y de acá te sale la velocidad del bloque, pues, ¿no? ¿Cuánto queda? 1, 1. 1 metro por segundo hacia la derecha, ¿no? Preguntas 219. Todo bien, profe. ¿Todo Todo bien? claro, profe. Chévere. 220 entonces, 220, 220. Vamos con 220. Los jóvenes de 70 y 50 kilos están parados sobre una superficie lisa, tal como se muestra, se empujan el uno al otro y el joven A adquiere una rapidez de 0,5 metros por segundo. ¿Cuál será la rapidez de la persona B? ¿Qué vas a aplicar? Conservación de la cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento, las fuerzas internas, las fuerzas externas, las externas son nulas. En este caso hay peso y normales, ¿no? Las externas solamente serían los pesos de las personas y las fuerzas de contacto con el piso, esas se van a anular, no hay fuerzas externas, solamente internas, así que se conserva la cantidad de movimiento. Antes del empujón, los dos estaban en reposo, después del empujón, uno adquiere 0,5, la pues 1,25. 0,5, vamos a poner acá 0,5. El joven A adquiere 0,5. Y el joven B, ¿qué adquirirá entonces, no? Se conserva la cantidad de movimiento. Al inicio era cero, ¿no? Masa velocidad. Masa de 70, reposo. Masa de 50, reposo. Y después, ¿no? El joven A, con esa velocidad, joven B, ¿qué velocidad tendrá, no? Y de acá te sale, ¿no? ¿Cuánto queda? 0,7, profe. 0,7, ¿no?
Preguntas 220, 220, 07. Todo claro, profe. Ok, gracias. Avanzamos entonces. 221. Luego de que la bala, uy, lo mismo, ¿no? Luego de que la bala de 100 gramos se incrusta en el bloque de 800 gramos, el conjunto se desplaza rectilíneamente, ¿no? Determine la rapidez luego del impacto. O sea, cuando los dos ya viajan juntos, ¿no? O sea, antes solamente la bala a 36, el bloque detenido. Después ya los dos juntos viajando con una velocidad, con una rapidez. Y eso es lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Qué vas a aplicar? Conservación. Conservación. Asumimos que las fuerzas internas son mucho, mucho, mucho más grandes que las externas. Y ya está, ¿no? Masa de la balita. Pregunta mi lápiz. Ahí está. Masa de la balita, 100 gramos. Viajando a 36. Masa del bloque que está en reposo. Los dos viajan juntos, masa conjunta y la velocidad después, ¿no? Entonces de acá debe salirte, ¿no? ¿Cuánto queda? 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Para la derecha, ¿no? Preguntas. Todo claro, profe. Y ya está. Estas son las de conservación. O no, falta una más, ¿no? 1, 19, 20, 21. La siguiente también. Ya, preguntas, preguntas. ¿No hay? ¿No preguntas, no hay preguntas? Te vamos con la 222 que ya mezcla un análisis más. Un cañón de 400 kilos dispara un proyectil de 2 kilogramos con 80 metros por segundo. Determine a qué distancia logra retroceder el cañón si está sobre una superficie rugosa, ¿no? Con coeficiente cinético de 0,4. Oye, espérate, hay pregunta interna. Profe, ¿sale en la anterior o en esta? En la anterior, supongo, ¿no? Ah, ¿en esta? ¿6 centímetros? No me quedó 6. A mí no me quedó 6. Me quedó menos. Dos, ¿no? Ah, sí, así es. Me quedó dosito, dosito. Ya. Entonces, el cañón dispara una bala de 2 kilogramos y producto del disparo, el cañón va a retroceder. ¿Cuánto retrocede con esta fricción, ¿no? Entonces, primero determinamos con qué velocidad comienza a retroceder. Y eso es por conservación, ¿no? Entonces, antes, tanto el cañón como la bala que está dentro del cañón, los dos están en reposo. Después, la bala sale a 80 metros por segundo a la derecha y entendemos entonces que el cañón va a ir a cierta velocidad, pero a la izquierda. Eso es lo que deberíamos entender, ¿no? Entonces se conserva el P, antes todo en reposo, el cañón está en reposo, la bala también está en reposo. Después, el cañón con cierta velocidad y la bala con una velocidad de 80 hacia la derecha, ¿no? Y de acá te sale que entonces que el cañón tiene esto, ¿no? 0,4 para la izquierda, ¿sí? Retrocede a 0,4 metros por segundo. ¿Eso está bien? Sí, profe. ¿Está bien? Ya está. Ahora analizas el retroceso del cañón, ¿no? Entonces el cañón empieza a viajar a 0,4 metros por segundo sobre esta superficie rugosa. ¿Cuánto logra recorrer? Entendemos que hasta que finalmente se detiene, ¿no? ¿Cómo haces el análisis? Se supone que ya tienes dos herramientas para hacer el análisis ya. ¿Qué herramientas aplicas? Energía mecánica. Energía mecánica. ¿El otro análisis cuál es? Uy, Cinética. dinámica con cinemática, ¿no?
Cinemática, sí, Haces sí. cinemática, ¿no? Dinámica con cinemática, ¿no? Determinas la aceleración y de ahí a cinemática para calcular la distancia. O haces energía. Ya tienes más herramientas para analizar el movimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces acá, bueno, como tenemos, son los temas que estamos haciendo ahora, lo hacemos por trabajo y energía. Eso no quita que también lo puedes hacer por dinámica y cinemática, ¿no? Porque en este caso entendemos que la fuerza de fricción será constante, ¿no? Y si es una fuerza constante, la aceleración será constante. Entonces puedes aplicar tu cinemática, ¿no? Sería un MRUV, ¿no? Entonces, en este caso, trabajo de las no conservativas, variación de energía mecánica. ¿El trabajo de quién? Acá son el peso y el contacto con la normal y la fricción, ¿no? ¿No? Tenemos el peso y la fuerza de contacto con la componente normal y componente fricción, ¿no? ¿No? La normal y el peso no hacen trabajo al ser perpendiculares, solamente la que hace trabajo es la fricción y es una no conservativa, ¿no? Por eso la energía no se conserva. Y el trabajo de esta fricción será la fricción y la distancia, ¿no? Y la fricción es el coeficiente por la normal, ¿no? Y la normal es equivalente al peso en este caso, ¿no? Ese sería el trabajo de la no conservativa, ¿no? Fricción, distancia y el negativo del coseno de 180, ¿no? La fricción es contraria al desplazamiento, ¿no? Variación de energía mecánica, energía final, energía al inicio, entendiendo el final, cero, pues, ¿no? Rapidez cero, energía cinética cero. Y al inicio, mitad de masa, rapidez cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y de acá voy a salirte la rapidez, ¿no? Se cancela la rapidez, digo la distancia, ¿no? Se cancela la masita, se cancela el menos. Coeficiente 0,4, gravedad 10, distancia, mitad de 0,4 y me salió 0,02, lo que simboliza 2 centímetros. ¿Está bien el cálculo? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Verifiquen el cálculo, verifiquen el cálculo. Por ahí me están diciendo que está bien. Chévere, gracias. Sí, ¿Preguntas? profe, está bien. Gracias, gracias. Pregunta, 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 pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Porque estas fueron las de conservación del momento lineal o cantidad de movimiento. Pasamos a centro de masa. Profe, con cinemática sería calculando solo la aceleración, ¿no? Claro, primero calcularías la aceleración y de ahí tu ecuación de rapidez cuadrada, ¿no? Sí, sí. Ya, profe, gracias. Ujú, debería quedarte lo mismo, ¿no? ¿Sí? Vamos con centro de masa entonces. Vamos con centro de masa, 223. Tres partículas de igual masa se encuentran sobre el eje X, te dan la posición 1 metro y 2 metros de dos de ellas, de la tercera no sé, pero la posición del centro de masa es 2 tercios. Determine la posición de la tercera masa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Formulón? ¿Cuál formulón? El de posición, pues, ¿no? Posición del centro Sí. de masa ponderado, ¿no? De las posiciones. Y ya está, de ahí te va a quedar, ¿no? Porque todos son datos, ¿no? Posición del centro de masa es 2 tercios. Las masas son iguales, m. La posición de una partícula es 1, la posición de la otra partícula es 2 y la posición de la última partícula desconozco. Y hago el cálculo, ¿no? ¿Cuánto salió el cálculo? El cálculo, el cálculo. ¿Cuánto quedó? Uy, ¿no salió el cálculo? ¿Salió o no salió? ¿Están haciendo, están haciendo? -1, bro. Menos uno. Sí, sí.
Menos uno entonces, posición de la tercera partícula para que el centro de masa esté en 2/3. Pregunta. ¿No? Siguiente. Profe, sé que no es necesario dibujarla, pero estaría solo ponerlas en eje X. Claro, todo sería en eje X nada más. Ujú. Todo estaría en el eje X nada más, ¿no? Ujú. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Y las partículas son, una está acá, la otra está acá, y la tercera no sé. Pero el centro de masa está en 2/3, ¿no? Acá está el centro de masa. Y lo que sale es que la tercera masita está acá, ¿no? Y este es el centro de masa, ¿no? ¿Sí? Profesor, pero el centro de masa no debe ir dentro del objeto. Eh, en el video pusimos algo que entendamos nosotros, ¿no? Que era un objeto como una raqueta, ¿no? En este caso son partículas, ¿no? Una partícula, otra partícula, ¿no? Entonces el centro de masa será otra partícula, ¿no? En este caso no estás calculando el centro de masa de un objeto, que sería como que un objeto extendido, lo que llamamos, ¿no? No es una raqueta, ¿no? Que es una, como si fuera una conjunción de infinitas partes, una raqueta, ¿no? Sino que tenemos tres partículas, partícula uno, partícula 2, partícula 3. ¿Y cuál sería el representante de esas tres partículas, ¿no? O sea, no estamos hablando acá de un cuerpo sólido, ¿no? De un cuerpo rígido, ¿no? Partícula uno, partícula 2 y partícula 3, ¿no? Y este es el centro de masa, ¿no? De partículas, ¿no? Estas tres partículas se pueden representar con una sola partícula que está ubicada en esa posición, ¿no? En la siguiente figura determine la coordenada X del centro de masa. Te dan las masas, te dan las posiciones, ya, bueno, ya hacer, pues, ¿no? El cálculo, ¿no? Claro, ¿no? Acá te dan las masas, las posiciones, calculas el centro de masa, ¿no? 3 kilos, posición 2, 1 kilo, posición 3, 6 kilos, posición 5 entre la suma de las masitas, y eso queda 3,9. Sí, profe. 3,9. Preguntas. Todo claro, profe. Vamos, siguiente, entonces. Siguiente, siguiente. De repente habrá uno que sea purista. Y acá, ¿dónde está? Acá estás. Claro, ¿no? Acá está como que. Acá espérate, me refiero a esto. Este es. Mm, mm, mm. Es uno por el apuro. Pero digamos que este sería un poquito formal, pues, ¿no? Masa posición 2i, masa posición 3i, masa posición 5i, sume masas, y el centro de masa 3,9 i metros, pues, ¿no? Ya está, completo. ¿No? Ya está. Posición i, unitario i, unitario i, unitario i, sumas, unitario i, ¿no? Posición del centro de masa. ¿Ve? Formalito, formalito. Ya tú rápido le pones números y sale número y marcas número y ya está, ¿no? Pero así debería quedar, ¿no? Ya. Preguntas, preguntas. Vamos entonces.
Dos masas puntuales, uno y 2, se colocan en una varilla de masa despreciable y longitud L. La masa M1 se fija en el extremo izquierdo. ¿A qué distancia de dicho extremo debe ubicarse la masita 2? De tal manera que el centro de masa se ubique en el punto medio de la varilla, ¿no? O sea, tienes la varilla, la masita 1 se coloca acá. ¿Y a qué distancia debe colocarse la masita 2 respecto al extremo? ¿A qué distancia? Para que el centro de masa esté a la mitad de la varilla, ¿no? Para que acá esté el centro de masa. A la mitad, ¿no? Es lo que dice, ¿no? L medio, ¿no? ¿No? ¿A qué distancia del extremo debe ubicarse la masita 2 para que el centro de masa justo quede a la mitad de la varilla, ¿no? La varilla mide L. Ya, ¿qué aplicas? Promedio, ¿no? Claro, ¿no? Colocas tu sistema coordenado. Colocamos nuestro sistema coordenado, el X. Este sería el cero. Y pones centro de masa, pues, ¿no? Pues, ¿cómo sería la posición centro de masa? Ponderados, ¿no? ¿Cuál sería la posición de la primera partícula? Si este es nuestro sistema coordenado, el extremo izquierdo le ponemos cero. ¿Cuál sería la posición de la partícula uno? Cero, ¿no? Posición de la partícula 2, D, D, pues, ¿no? O X, como quieras llamarle, ¿no? Y la posición del centro de masa, L medios. L medios, ¿no? Creo que debería ser posición cero i, posición DI y centro de masa, posición L medios I, ¿no? Que al final se traduce numéricamente a esto, pues, ¿no? Posición centro de masa, L medios I, la partícula uno, posición cero, la partícula 2 con una posición que quiero, que es la que quiero calcular, suma de masas, ¿no? Pues ya acá te sale, pues, ¿no? ¿Cuánto te queda esa posición? Sería M1 más M2 pasa a multiplicar y el M2 pasa a dividir, ¿no? Así queda, ¿no? ¿Sí? Háblame. Sí, bro. Está bien. Sí, profe. Ya, vamos entonces. La posición de dos partículas A y B está determinada por esas funciones. Las masas son de 2 y 3 kilos. Determine la velocidad del centro de masa en el tiempo 3. ¿Cómo calculas velocidad del centro de masa? Con la ecuación de la posición. Con la ecuación de posición. Eso es para hallar las velocidades, profe. Entonces, claro, ¿no? Si me piden la velocidad del centro de masa, tendrías que saber la velocidad de cada partícula, ¿sí? Pero lo que te dan son las posiciones de cada partícula. Entonces, de esas posiciones podemos determinar las velocidades de las partículas, ¿no? Se supone que teniendo en cuenta nuestros conocimientos básicos de movimiento rectilíneo, se puede sacar, ¿no? ¿Sí? Entonces sabemos que la posición para una partícula que desarrolla un MRUV queda así, pues, ¿no?
con tiempo al cuadrado, y es justamente lo que veo acá, ¿no? Tiempo cuadrado, ¿no? Tiempo y tiempo cuadrado. Entonces sabemos qué tipo de movimiento es este, ¿no? Entonces simplemente lo reordenamos, ¿no? Si esta es la posición, t cuadrado más 2i, 5tj, esta es la posición de A. Esto entonces lo, lo reacomodas, ¿no? El término independiente que no tiene el tiempo sería 2i. El término que tiene el tiempo, 5j tiempo. Y el término que tiene tiempo cuadrado, ¿no? Tiempo cuadrado por i, ¿no? Tiempo cuadrado por i. Y acá tú reconoces, pues, ¿no? Esta es la posición inicial, esta es la velocidad inicial y esta es la mitad de la aceleración, ¿no? Entonces tienes que la velocidad inicial es 5j y la aceleración, mitad de aceleración vale un i, la aceleración es 2i, ¿no? Entonces con esto ya sabes la velocidad entonces de la partícula A, pero en el tiempo 3, ¿no? Porque esta es la ecuación de velocidad, ¿no? Velocidad inicial, aceleración, tiempo, ¿no? Porque esta es una ecuación para aceleración constante, ¿no? Y ya está. Velocidad inicial, la aceleración y queremos para el tiempo 3, ¿no? Esta es la velocidad que tiene la partícula A luego de 3 segundos, ¿no? Para el tiempo 3. ¿Sí? Sí, profe. Y lo mismo haces para la partícula B, igualito, ¿no? Reordenas para la partícula B. El término independiente del tiempo es 5j. Este es el factor que no tiene tiempo. El que solamente tiene t es este de acá, ¿no? 3ti. 3ti es el único que tiene t. Y los cuadrados, ¿no? Menos it cuadrado menos jt cuadrado, ¿no? Entonces esta es posición inicial, esta es la velocidad inicial 3i y esta es la mitad de la aceleración. De la aceleración será 2i, 2j, ¿no? Y con eso ya calculas la velocidad de la partícula, ¿no? Será la velocidad inicial de la partícula más la aceleración por el tiempo que es 3, ¿no? Y esta es la velocidad de la partícula B luego de 3 segundos. También las velocidades. Sí, bro. Y ya está. Con eso ya calculas la velocidad del centro de masa, ¿no? Ponderación, masa con velocidades, ¿no? 2 kilos, 3 kilos, velocidad de partícula A, velocidad de partícula B, ¿no? Y me quedó así. ¿Lo verificas? Está bien el cálculo, no se me había ido algo por ahí. Todo bien, profe. Chévere, gracias. ¿Alguna otra consulta? Consulta. Vamos, siguiente, 227. ¿No hay preguntas? ¿Al interno tampoco? A ver. No, tampoco, ¿no? Ya, vamos, 227 entonces. La figura muestra cuatro partículas. Si la posición del centro de masa de las partículas M y 2M es 2J y la posición del centro de masa de las partículas M y 4M es 4I, determina la posición del centro de masa de las cuatro partículas. Ya, ¿cómo hacemos? ¿Dos ponderaciones? ¿Algo por ahí? ¿O cómo? Claro, ¿no? Como por ejemplo esto le llamas, no sé cuánto mide esto, no sé cuánto mide esto, ¿no? Es un rectangulito, ¿sí? Pero sabemos que el centro de masa de estas dos está en la posición 2J, ¿no? Entonces con eso puedo calcular esta longitud, ¿no? ¿No? Porque sería la masa por posición 0, 2M por la posición sería AJ, ¿no?
¿sí? Uy, ¿no? Sería M, posición cero, 2M, posición AJ, entre la suma de masas, y esa es la posición de ellas dos, ¿no? Que es 2J por dato. De acá te sale cuánto vale la, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo haces para M y 4M, las que están abajo, ¿no? Porque te dan que la posición centro de masa de estas dos es 4I, ¿no? Entonces va a ser, ¿no? M por su posición cero, la masita 4M por su posición que sería BI, ¿no? La suma de masas, y esa posición es 4I. Y acá te sale el valor de B, ¿no? 5. Y ya sabiendo que él es 3 y él es 5, ya puedes calcular la posición del centro de masa, ¿no? Con las 4, ¿no? Porque ya sabes la posición de todas las partículas, ¿no? Esta partícula está en cero, esta partícula sería su posición 3i, esta partícula su posición sería 5i más 3j, ¿sí? 5i, 3j, ¿no? Porque este es 5 y esto es 3, ¿no? 5i, 3j, y 4m con su posición 5i, ¿no? 0, 3j, 5i, 3j, 5i, entre la suma de todas las masas, ¿no? Y esto me queda así. Verifican, verifican. 227. Verificas, verificas. Sí, profe, está bien. Sí, profe, todo claro. Sí, ya, pues está bien el cálculo también. Sí, profe. Ah, ya, chévere, chévere. Ayúdeme, ayúdeme con la verificación del cálculo, ¿ya? Chévere, gracias. A ver, pregunta al interno, al interno. No, no hay. ¿Preguntas? ¿No? Vamos 228 entonces, vamos 228. En la figura se muestra un sistema de tres partículas, cada una desarrolla un MRU si la posición del centro de masa no cambia. Determine la energía cinética de la partícula 3. Y te dan las masitas, ¿no? Te dan las masitas, te piden la energía cinética de la partícula 3. Lo que faltaría es la rapidez de la partícula 3, entonces, ¿no? ¿Cómo determinamos la rapidez de la partícula 3? Nos dicen que la posición del centro de masa no cambia. ¿Y a eso cómo lo llevamos a dato numérico? ¿No? Toma que el centro de masa es una partícula, ¿no? Centro de masa es una partícula. Y si te dicen que la posición de esa partícula no cambia, es porque algo es cero. ¿Qué cosa es cero? Aceleración. Ya, ¿qué más? O sea, que esa partícula, ¿cómo está? Porque su posición no cambia. ¿Qué significa? ¿Cómo está esa partícula? Está en reposo, ¿no? Y reposo es que, ¿qué tiene cero? La, La velocidad del centro de masa. la velocidad, ¿no? Con el centro de masa es como si fuera una partícula, ¿no? El centro de masa es como si fuera una partícula, ¿no? Es el representante del sistema, una partícula que representa el sistema. Y la posición de esta partícula no cambia. Está en reposo, pues, ¿no? Y si está en reposo, ¿qué significa? Su velocidad es cero, pues, ¿no? Su velocidad es cero, ¿no? ¿Sí? Reposo, velocidad cero. Y ya está. Entonces vas a calcular la velocidad de esta partícula, que es la velocidad del centro de masa, ¿no? Y tiene que salirte cero, ¿no? ¿Sí? Y si tenemos las velocidades de cada partícula, ¿no? La velocidad del centro de masa tiene que salir cero, ¿no? Porque el centro de masa está en reposo, ¿no? No se mueve el centro de masa, porque su velocidad es cero, ¿no? Entonces, masa de la partícula uno por la velocidad de la partícula uno. Esta es la partícula uno que tiene raíz de 3 como rapidez, y eso lo descompones, pues, ¿no? Es raíz de 3 con 30, ¿no? Entonces, ¿cómo es su descomposición? Sería raíz de 3 medios, y esto es 3 medios. ¿Está bien? La descomposición de la velocidad de la partícula uno.
raíz de 3 medios, y esto por raíz de 3 queda 3 medios, ¿no? 3 medios y raíz de 3 medios j, la velocidad de la partícula uno, ¿sí? La velocidad de la partícula 2, 1 metro por segundo con esta orientación, se descompone igual, ¿no? Entonces acá sería un medio, y acá por raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 medios. Está bien la descomposición de la velocidad de la partícula 2. 1, un medio, raíz de 3 medios. Entonces sería menos medio i más 3 medios j. Y la partícula 3 con su velocidad. Entre la suma de las masas, todo esto tiene que dar cero, ¿no? Desde acá te sale la velocidad de la partícula 3. Y a mí me va quedando así. ¿Se va entendiendo hasta ahí? El cálculo de la velocidad de la partícula 3, porque la velocidad del centro de masa tiene que ser cero. Está bien el cálculo de la velocidad de la partícula 3. Dime, dime, dime. Sí, profe, sí, profe. ¿Sí? Y ahí esa velocidad lo que queremos es la rapidez, ¿no? Para calcular la energía cinética, ¿no? Y la rapidez será el módulo, pues, ¿no? Eso me queda raíz de 7 tercios. ¿Alguien lo ha calculado? ¿Está bien mi cálculo? El módulo de esa velocidad, un sexto raíz de 3 miedos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Está bien? Y ya con eso calculas la energía cinética de la particulita 3, ¿no? Mitad de su masa por esa rapidez al cuadrado, ¿no? Y me queda 7 sextos de joules. 7 sextos joules. 228, 228, 228. ¿Qué me dices? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Se entiende, amigo? Uy, ¿qué pasó? ¿Están calladitos? Ya me preocupé, ya me preocupé. Todo bien, profe. Gracias. ¿Alguien más? Entiendo que no hay preguntas. Seguimos entonces con el 229 y 230, que son preguntas del mismo tipo y que sí ha venido varias veces en práctica calificada, ha venido varias veces este ejercicio de que es el mover, ¿no? Una persona sobre una balsa, ¿no? Moviéndose. En el gráfico se muestra a una persona parada en el extremo de un bote de 5 metros de longitud homogéneo y la persona se mueve hacia la izquierda. Determine a qué distancia quedará la persona del punto A cuando llegue al otro extremo de la balsa, ¿no? Entonces, lo que queremos entender que la persona al caminar hacia el extremo izquierdo, o sea, la persona camina a la izquierda, el bote y la balsa se mueva a la derecha, ¿no? Entonces, cuando la persona llegue al extremo izquierdo, la balsa habrá retrocedido, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que se entiende, ¿no? Lo que entenderíamos, ¿no? Si la persona comienza a moverse a la izquierda, la balsa comienza a retroceder, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan cerca queda del punto A, ¿no? Del punto A. Oye, acá me salió punto P, ¿no? Punto- ¿Qué tan lejos queda del punto A, ¿no? Ya no va a ser 1 metro, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Esa es la pregunta, ¿no? Ya. Entonces, ¿se entiende lo que está pasando? ¿Se entiende? El primero es entender el problema, ¿no? De ahí ya planteamos la solución. Pero ¿se entiende el problema, el ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Ya está. Ya, ¿cómo atacas eso? ¿No? Entonces, acá la idea es ver al centro de masa como
como la partícula, ¿no? ¿Sí? Entonces acá las fuerzas externas suman cero, ¿no? Peso y contacto se anulan. Las fuerzas externas son cero, ¿sí? Y, y tú te acuerdas, ¿no? Si yo analizo una partícula y la fuerza sobre esta partícula es cero, ¿cómo es la aceleración? Cero también, ¿no? ¿Sí? Si la fuerza es cero, la aceleración es cero, segunda ley del Newton, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con el centro de masa, ¿no? Centro de masa es la partícula que representa el sistema, ¿no? Y si las fuerzas externas son nulas, porque las internas ya se anulan de por sí, las internas ya se anulan ya, porque son de acción-reacción. Entonces si las externas son cero, ¿qué es lo que pasa con la aceleración del centro de masa? ¿Cómo es? También será cero, ¿no? ¿Sí? Lo que tú llamas equilibrio, ¿no? Las fuerzas suman cero, equilibrio, ¿no? Y si está en equilibrio, ¿cómo está la partícula? O está en reposo o con velocidad constante, ¿no? ¿Cómo estaban las partículas al inicio? En reposo. O sea, el centro de masa estaba en reposo. Y como las fuerzas externas son nulas, está en equilibrio. Entonces, ¿qué significa? Va a permanecer en reposo el centro de masa. O sea, la posición del centro de masa no va a cambiar. De este sistema, la posición del centro de masa no cambia. No va a cambiar. ¿Sí? Al inicio están en reposo. ¿Sí? Reposo. ¿Sí? Están en reposo. Las fuerzas externas son cero. No hay aceleración. Está en equilibrio. Y si están en reposo y está en equilibrio, va a seguir estando en reposo. Profe, pero las partículas se están moviendo. Sí, pero el centro de masa, el que representa el sistema, ¿qué va a pasar? Va a seguir estando en reposo, en equilibrio, ¿no? Entonces, como estaban en reposo al inicio, el centro de masa también está en reposo. Y las fuerzas dan cero. La partícula centro de masa está en reposo. Y las fuerzas suman cero. Ah, entonces va a estar en equilibrio, ¿no? Entonces la posición del centro de masa no va a cambiar. Por más que se estén moviendo las partículas que constituyen el sistema. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es determinar la posición del centro de masa al inicio y le igualo a la posición del centro de masa después. ¿Sí? Porque esa posición no va a cambiar. No va a cambiar porque las fuerzas son cero. Y si las fuerzas suman cero, está en equilibrio. El sistema, el centro de masa está en equilibrio. Si estaba en reposo, seguirá estando en reposo. ¿Sí? ¿Está bien eso? Porque si entiendes eso, ya lo siguiente es cálculo, nada más. Lo siguiente es cálculo. Más ¿Sí? o más. Más o más. Si yo te digo, ¿no? Tengo un cuerpo, ten reposo. ¿Sí? Tengo peso y normal. Las fuerzas suman cero. ¿Tú qué puedes decir de ese cuerpo? ¿Seguiré en reposo o no seguiré en reposo? Sí, 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 en reposo. Sí, pues eso es, ¿no? Tengo la partícula, está en reposo, le aplico fuerzas, pero esas fuerzas suman cero, ¿no? ¿Esa partícula se moverá o no se moverá? No. No, pues no se moverá. Entonces lo mismo ocurre con el centro de masa. El centro de masa es una partícula, ¿no? El representante del sistema. O sea, ese sistema lo representamos como una partícula, ¿no? O sea, estos dos, que sería persona y balsa, los represento como una partícula, que se llama centro de masa, ¿no? ¿Sí? Y las fuerzas suman cero, porque es peso y normales, ¿no? Todo se cancela. Las fuerzas suman cero. Entonces, ¿qué pasará con esta partícula? ¿Se moverá o no se moverá? Al inicio no. No, al inicio está en reposo, ¿no? Porque él está en reposo, la posición del centro de masa estará en una ubicación ahí, no sé cuál es. Pero como las fuerzas suman cero, ¿qué va a pasar? Si no se movía y las fuerzas suman cero, ¿se va a mover? No se va a mover el centro de masa. No se mueve, obviamente. No se mueve el centro de masa, ¿no? Igualito que con partícula, ¿no? Lo mismo.
Porque el centro de masa es una partícula que representa el sistema, ¿no? Si tengo un cuerpo, le aplico fuerza de 10, le aplico fuerza de... O sea, tengo la partícula, está en reposo. Ya está. Ahora, esa partícula le aplico fuerza, le aplico 10 y le aplico 10. ¿Seguirá en reposo o no seguirá en reposo? Sí, pues Sí, no, porque no se mueve. porque esas fuerzas suman cero, ¿no? Entonces va a seguir en reposo. Entonces lo mismo es el centro de masa, ¿no? Él está en reposo, la balsa está en reposo. Entonces, el centro de masa que representa a las dos también estará en reposo, ¿no? ¿Sí? Y durante la caminata de la persona no hay fuerzas externas, no hay. Las fuerzas suman Ay, cero, ¿no? y el centro de masa no cambiaría, ¿o El sí? centro de masa no va a cambiar, ¿no? Ah, claro, claro. Es lo mismo, ¿no? Tengo una partícula que está en reposo, si tú le aplicas fuerzas, pero las fuerzas suman cero, va a seguir estando en reposo, ¿no? Entonces lo mismo el centro de masa, ¿no? Acá el centro de masa está en reposo al inicio, ¿no? Él está quieto, centro de masa está quieto, ¿no? Comienzan a moverse la persona y la balsa, pero lo que se hacen entre ellos para moverse es fuerza interna, que suma cero. Esa fuerza interna suma cero. Entonces las fuerzas suman cero. Y el centro de masa está en reposo, ¿no? No hay fuerzas, seguirá estando en reposo, no se va a mover, pues, ¿no? Porque no hay fuerzas, las fuerzas suman cero, ¿no? Ah, vale, ya entendí, profe, gracias. Ujú. Entonces lo que hago es calcular los centros de masa, ¿no? Entonces al inicio, esto está a 1 metro, ¿no? Pongo mi sistema coordenado, esta es la posición cero, esta sería la posición uno. Toda la balsa mide 5 metros, posición uno, este sería posición 6 entonces. Y la balsa, como mide 5 metros, ¿no? El centro de masa de la balsa sería acá, a 2,5 metros, ¿no? ¿No? Este sería como que el centro de masa de la balsa. 2,5 metros, 2,5 metros, ¿no? Que sería la posición 3,5. Es también esas posiciones, posición cero, posición uno. Esta es la posición 6 porque toda la balsa mide 5. El centro de masa de la balsa, 2,5, 2,5. Posición 3,5. ¿Está bien esto? Las posiciones acá. Sí, profe, sí, está bien. Ahora las posiciones acá, ¿no? Esto es lo que me están pidiendo, de acá hasta acá. Llámale X, llámale D, como quieras, ¿no? Llámale X o llámale D. Entonces sería la posición D. La mitad de la balsa sería 2,5 metros más, ¿sí? Se lo tapa los ojos, ¿sí? Entonces la persona está acá, a una distancia D, y la mitad, el centro de la balsa sería a D más 2,5, ¿no? Porque está la mitad de la balsa que mide 5. Si este es D más 2,5. ¿Está bien? Sí, profe. Ya está. Entonces calculas la posición del centro de masa al inicio, posición del centro de masa al final, y deberían ser lo mismo, ¿no? Deberían ser iguales. Entonces, posición del centro de masa al inicio sería, ¿no? La balsa, que es 9 veces la masa de la persona, 9m, por su posición 3,5, más la masa de la persona por la posición de la persona, que es 6, entre la suma de masas. Esta sería la posición del centro de masa al inicio. ¿Eso está bien? Masa de la balsa, centro de la balsa, masa de persona, posición de la persona, suma de masas. Y lo mismo sería al final, ¿no? La balsa, el centro de la balsa, que es este de acá, persona, posición de la persona y la suma de masas, ¿no? La suma de masas está por las puras, el M se cancela y tú mismo eres. De ahí debe salirte D, ¿no? ¿Alguien ha hecho el cálculo de esa distancia? Ahí me queda 1,5. Ah, gracias, gracias. Me han hecho por interno 1,5. Está bien, se entiende. Porque si entiendes esto, puedes hacer incluso con dos personas, ¿no? O con tres, o con cuatro, o con cinco, con lo que fuera. No sé.
¿Qué pasa si acá hay una persona y acá hay otra acá? Una camina al otro extremo y la otra al otro extremo, ¿no? Calcule cuánto ha retrocedido la balsa. Entonces haces lo mismo, ¿no? La Es posición la del misma centro de masa no deducción, cambia. ¿no? Dígame. Es la misma deducción Es lo mismo. que este también. Ok, Solamente que en vez de dos partículas ahora serían tres, ¿no? Pero la posición no cambia, ¿no? Y claro. tampoco, Gracias, y tampoco entra a tallar, por ejemplo, ¿qué pasa si esta persona no sé cómo está caminando, ¿no? Está caminando rápido, está caminando lento, está saltando, o avanza, retrocede, no lo sé, no importa. Sea como sea que se mueva, cuando llegue a este extremo, va a estar a metro y medio. No importa si de acá hace un salto hasta acá, ¿no? O corre, o va lento, rápido, no importa. Cuando llegue a este extremo, va a estar a metro y medio, porque la posición del centro de masa no va a cambiar, porque las fuerzas externas son nulas. No hay fuerza externa. Profe, el bote no avanzaría a la izquierda. ¿Por qué avanzaría a la izquierda el bote? La persona para avanzar a la izquierda hace retroceder al bote, ¿no? Es parecido cuando tú nadas, ¿no? Cuando tú nadas, tú impulsas al agua hacia atrás y el agua te impulsa a ti hacia adelante, ¿no? Pues acá, ¿no? La persona impulsa al bote hacia atrás para que el bote lo impulse a la persona hacia adelante, ¿no? Por eso que el bote entendemos que retrocede o se va a la derecha, ¿no? ¿Sí? Pero si fuera de izquierda a derecha, ¿cómo de izquierda a derecha? Si la persona fuera a la derecha. Ah, claro, si la persona estuviera en el extremo izquierdo y se va a la derecha, el bote va a la izquierda, ¿no? Sí. Y el mismo problema es el 230, igualito. Es el mismo problema. Una persona de masa m se encuentra en un extremo de una tabla de 6 metros. Determine cuánto se desplaza la persona para llegar al otro extremo, ¿no? La masa de la tabla es el doble de la masa de la persona. ¿Qué haces acá? Es el mismo ejercicio, ¿no? La posición, al inicio están en reposo los dos, la persona y la tabla están en reposo, el centro de masa, el representante estará en reposo. No hay fuerzas externas, es solamente lo que la persona le haga a la tabla o lo que la tabla le haga a la persona, no hay nadie más de fuera influyendo. Entonces, como el centro de masa estaba en reposo y la fuerza es cero, seguirá estando en reposo, en equilibrio, ¿no? Entonces, yo igualo posiciones, ¿no? Posición del centro de masa al inicio, posición del centro de masa al final, ¿no? Porque me sirve para, en este caso, que son dos, una persona y una tabla. También me sirve cuando hay dos personas y una tabla, por ejemplo, ¿no? También la posición no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar. Así sea dos personas encima de la tabla, igualito, no va a cambiar la posición, ¿no? Entonces, entendemos que esto es justamente lo que me preguntaba al interno su compañero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la persona está al extremo izquierdo y comienza a moverse a la derecha? Ah, entonces la tabla comienza a moverse a la izquierda, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto se ha movido la persona, ¿no? De acá hasta acá, ¿cuánto se ha movido? Esa es la pregunta, ¿no? De acá hasta acá, ¿cuánto se ha movido? ¿Sí? ¿Se entiende el esquema? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Y ahora acá
tú tienes que tomar tu sistema coordenado y hacer tus cálculos. ¿Está bien? Y haces tus cálculos. ¿Sí? Entonces, usualmente al extremo izquierdo le pongo cero, ¿no? O sea, este sería el que está más a la izquierda, ¿no? Entonces, esto le pongo cero. La tabla mide 6 metros, ¿no? Entonces, el centro de la tabla está en 3 y acá la persona está en la posición 6. Entonces, ese sería el final. ¿Está bien el final? ¿Sí? Al inicio, bueno, no sé dónde está la persona, no lo sé. Ponle D o X. Y el centro de la tabla estaría a D más 3 entonces. ¿Está bien eso? ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Está bien estas ubicaciones? Si esto es cero, esto es 3, la mitad, y este es 6, ¿no? El extremo. Acá es cero, esto de acá no sé cuánto es, le he puesto el D, y de acá a acá son otros 3 más, ¿no? La mitad de la tabla, D más 3. ¿Sí? Y ya con eso igual a las posiciones, ¿no? Sería masa de persona, posición D, centro de la tabla, ¿no? 2m por el centro de la tabla, suma de masas, y acá al final, ¿no? Sería persona, posición 6, tabla, posición 3, ¿no? Persona, posición 6, 6 tabla, posición 3. Ya se va todo las M's. Y de acá debe salirte el valor de D, ¿no? A mí me queda 2 metros acá el D. Que ten cuidado, todavía no es la respuesta, ¿ya? Porque lo que te piden es cuánto se ha desplazado la persona, ¿no? Y la persona empezó en posición 2 porque D me salió 2 y la persona terminó en la posición 6. Eso significa que se ha movido 4 metros, ¿no? Se ha movido 4 metros. ¿Sí? Preguntas 230, 230. Pregunta 230. ¿Está claro que la posición del centro de masa no cambia? Porque esa sería la parte a entender. Mi profe me hizo volar con su dibujo, que era todo un sistema, pero ya capté con su método. Ah, ok, ya. La idea es que se entienda, ¿no? O sea, con una forma u otra forma, la idea es que se entienda, ¿no? Y esto te sirve, así sea una persona o dos personas también, ¿no? ¿Qué pasa si te ponen dos personas sobre la tabla y las personas se cruzan, ¿no? Lo mismo, igual las posiciones, ¿no? Del centro de masa y ya está. Preguntas, muchachos. Tiene que entenderse al interno que me dice. Profe, su dibujo es más entendible, ya se entiende mejor. Ok, ok, gracias. Preguntas entonces, preguntas, quedó claro. Porque estas son las últimas preguntas de centro de masa. Iríamos a la parte de choques. ¿Qué dices? Profe, ¿podría repetir cómo es el movimiento? Bueno, no he animado el movimiento en sí, pero esto es de acá, ¿no? O sea, la persona va caminando a la derecha y mientras la persona va caminando a la derecha, la tabla retrocede, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Me dices que esta parte es la que no se entiende de por qué uno se mueve y el otro retrocede. O sea, esa es la parte que no se entiende todavía. ¿Por qué uno va en una dirección y el otro en la otra? No sé si por acá tengo un animado de esto, no recuerdo. Creo que sí tengo esto. Creo que tengo esto. A ver. Creo que sí, una vez hice uno animado, creo. Es este de acá. A ver. ¿No se entiende que esto es lo que pasa? Cuando una persona va caminando.
el otro tiene que ir retrocediendo. Eso es lo que va a ocurrir. ¿A esto te refieres? ¿Eso es lo que ocurre? ¿Se está viendo la animación? Una vez hice esta animación así. Camina y retrocede. Porque eso es lo que ocurre, pues, ¿no? Tú, claro, este es solamente que es otro dibujito, ¿no? Pero es una persona sobre un bote, ¿no? Si la persona comienza a caminar a la izquierda, el bote va a ir a la derecha, ¿no? Porque la persona empuja al bote a la derecha y el bote empuja a la persona a la izquierda, ¿no? Esa es la única forma en la que se está moviendo, ¿no? ¿Sí? Al pisar la persona, aplica una fuerza hacia el bote y el bote le aplica una fuerza hacia la persona, ¿no? Y por eso que logra moverse de esa manera, ¿no? Entonces, sí, sí se entendió entonces, ¿sí? Porque no sé si se estás refiriendo a esto precisamente. Ok, ya, ya, gracias. Ya. ¿Estás listo para choques? Choque, 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 choque. Ya, vamos a choques. Ah, pensé que nos íbamos a demorar más, ¿ah? Ya nos falta poco, ya. Nos falta poco para terminar. Pensamos que nos íbamos a demorar, ¿ah? Porque son 20 ejercicios, ¿ah? Ya, vamos a siguiente. 231. Choques. Ya sabes que es un choque, ¿ah? Nuestra amanecida. Ah, no sé, pero estamos avanzando relativamente rápido. Parece que no hubo necesidad. Y a ver, la cantidad de movimiento solo se conserva si el choque es elástico. O sea, si es inelástico, no se conserva. Que son los dos únicos tipos de choques, ¿no? Según la conservación de energía, ¿no? Choque elástico o choque inelástico. Ya. Solo se conserva la cantidad de movimiento si el choque es elástico. ¿Verdadero o falso? Falso, falso. Al interno me han dicho verdadero. Por audio me están diciendo falso. Uy, ¿a quién le creo entonces? ¿A quién le creo? Creo que se conserva la cantidad de movimiento. Claro, en todo choque se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? Si te acuerdas, cuando en el repaso que hicimos, pusimos la definición de choque y como las fuerzas externas se desprecian frente a las fuerzas internas, las internas son mucho más grandes que las externas, se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? En todo choque. Después ya viene la clasificación del choque, ¿no? Choque elástico, choque inelástico, ¿no? Pero en el choque, cualquiera, se conserva la cantidad de movimiento, en cualquiera de los dos, no solamente en el elástico. En el elástico y en el inelástico, en los dos se conservan, ¿no? ¿Sí? La diferencia es la conservación de la energía, ¿no? De la energía, ¿no? La energía sí, sola se conserva en el elástico, ¿no? La energía cinética del sistema solo se conserva si el choque es elástico. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Claro, no hablando de choques unidimensionales, que es la marca que está, el marco de referencia que está tomando la pregunta también, y es lo que estudiamos finalmente, ¿no? Choque unidimensional, la energía básicamente es energía cinética, sí, pues, ¿no? La energía cinética, o sea, la energía mecánica, se conserva en el choque elástico, ¿no? Así es. Si el choque es inelástico, las partículas siempre quedan unidas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Ese es el caso extremo, pues, ¿no? Como dijimos, ¿no? Ese es el caso del coeficiente mínimo, pues, ¿no? Que el coeficiente sale cero cuando las velocidades después del choque son las mismas. Y eso significa estar pegados, ¿no? Estar unidos. Ese es el caso extremo, ¿no? Entonces, si el choque es inelástico, las partículas siempre quedan unidas. No, ese es el caso extremo, ¿no? No tienen por qué quedar unidas, ¿no? Es, es un plausible de los tantos resultados, ¿no? Es el caso extremo, ¿no? Preguntas. Pregunta, 231 231. Todo claro, profe.
Vamos 2-3-2 entonces. Todo está claro. 2-3-2, 2-3-2. No hay pregunta, no hay pregunta. Si no hay pregunta, seguimos. Seguimos, entonces entiendo que seguimos. Determine la rapidez de los vagones luego de que se acoplen. Desprecie todo rozamiento. ¿Qué vas a aplicar? ¿Qué se Conservación de la cantidad. Conservación. ¿no? Conservación. En todo choque se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? Antes, 50 metros por segundo y el vagón pequeño en reposo. Cuando ya están acoplados, los dos juntitos, ¿a qué velocidad se moverán, ¿no? Antes, el grande de 4M a 50, el pequeño en reposo, y después los dos juntos, 4M y M, con la misma velocidad, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto quedó? 40, 40 metros 40. por segundo. Ya está. ¿Preguntas? Pregunta. Digo, profe. Siguiente. Seguimos. 31, 32. Vamos con el 33. Un bloque de 2 kilogramos se dirige con 4 metros por segundo, y, o sea, a la derecha, contra un bloque de 3 kilogramos que viaja en sentido contrario a 1 metro por segundo, ¿no? Algo así, ¿no? Partícula A, partícula B, 4 metros por segundo y 1 metro por segundo. Si el coeficiente de restitución es de 0,8, determine la velocidad después del impacto de cada bloque, de cada esferita, ¿no? O sea, van a chocar con un coeficiente 0,8. No sé cómo terminen después. No trates de intuir tampoco si la partícula seguirá moviéndose a la derecha o se moverá a la izquierda. No, ni idea, no sé. Simplemente ponle X y ya está. ¿Cómo calculamos esas velocidades después del impacto? Con conservación y después coeficiente de restricción. Claro, ¿no? Porque ahí tenemos dos variables, ¿no? La velocidad de A y la velocidad de B después del choque. Necesitas dos ecuaciones entonces, dos variables, dos ecuaciones. Entonces, conservación del P y el tipo de choque. Conservación del P, masa, velocidad, ¿no? Masa de la partícula 2 kilos, la velocidad que lo representamos con el 4 y el más 4. La masa de partícula B, 3 kilos, y su representante de velocidad sería -1, ¿no? 1 metro por segundo a la izquierda, ¿no? Masa de A, no sé. Masa de B, no sé cómo será, ¿no? Primera ecuación, ¿no? Y la segunda ecuación es del tipo de choque. Es un choque inelástico con coeficiente 0,8. Y el coeficiente de restitución se calcula, ¿no? Yo lo calculo así, ¿no? El negativo resta de finales, resta de iniciales, ¿no? En el mismo orden. O sea, si es A menos B después del choque, A menos B después del choque, acá pongo A menos B antes del choque, ¿no? A menos B antes del choque, después del choque y antes del choque, ¿sí? Con el signo respectivo que representa la orientación, ¿no? Y acá es una otra ecuación, ¿no? Otra ecuación, ¿sí? Resuelves el sistema y obtendrías lo que sería la velocidad de las partículas después del choque, ¿sí? Y ya creo que está por demás resolver el sistema, ¿no? ¿Me ayudas a resolver ese sistema? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? -1,4 y 2,6. -1,4 sería el X. Sí. Y ya está. Y el X representa a la velocidad de la partícula y el Y representa a la velocidad de la partícula B, ¿no? O sea, -1,4i y 2,6i, ¿no? A y B. Entonces, eso significa que después del choque, el A retrocede, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿No? Entonces, van a chocar y después del choque, el A, ¿qué pasa? Se mueve a la izquierda, ¿no? Entonces, acá, ya con el resultado, sé que la partícula A va a irse a la izquierda y la partícula B va a ir a la derecha, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Sí?
Ya está. Preguntas del 233. Dos, tres, tres, dos, tres, tres. Siguiente, siguiente. Siguiente, entonces. Tenemos dos partículas. La masita de la partícula 2 es el doble de la masita de la partícula uno y el coeficiente de restitución vale 0,2. Calcule la velocidad de la partícula 2 respecto a la partícula uno después del choque. Si el dato del gráfico es las velocidades antes del choque, ¿no? Nos dan las velocidades antes del choque y nos piden la velocidad relativa de una partícula respecto a la otra después del choque. ¿Ya comes? Igual conservación y coeficiente. Claro, una forma sería calcular las velocidades después del choque y de ahí hacer el cálculo de la velocidad relativa, que es la resta de las velocidades, ¿no? Solo que justamente la resta de velocidades está en uno de los cálculos que hacemos, En el coeficiente. en el coeficiente, ya está la resta ya. O sea, para este ejercicio no sería necesario calcular cada una de las velocidades, porque lo que te piden es la velocidad relativa, que es justamente eso, la resta de esas velocidades. Y eso ya está en el coeficiente, ¿no? El coeficiente, yo le pongo el negativo, resta después del choque, resta antes del choque, ¿no? Y sí tenemos esto, ¿no? El coeficiente 0,2, este sería la resta después del choque, la resta antes del choque, ¿no? Yo estoy poniendo partícula 2, partícula uno, partícula 2, partícula uno, partícula 2 antes del choque, -10 menos partícula uno antes del choque, que es +5, ¿no? +5. Y de acá te sale esta resta de acá, ¿no? Este es -15 más 15 por 0,2 es 3, ¿no? Y me queda que esta resta es 3. Y dime, ¿qué es esta resta de acá? ¿Qué es esta resta de acá? Velocidad de 2 menos velocidad de uno. ¿Esto qué es? Esa es la velocidad de 2 respecto de uno, ¿no? ¿Te acuerdas del movimiento relativo? Y esto es justo lo que te pide, ¿no? Calcule la velocidad de 2 respecto de uno. 3. ¿No? Pues para este ejercicio no era necesario hacer el cálculo individual de cada velocidad, porque lo que te pedían es la resta, ¿no? Y la resta ya está en el coeficiente de restitución. ¿Se puede calcular las velocidades? Sí, sí se puede hacer ese cálculo, sí se puede. Solo que no era necesario, ¿no? Preguntas, 2, 3, 4. ¿No? Pues no quieren preguntar ya. Ya calculé cada uno, se me hizo largo. Ah, claro, bueno, ¿no? O sea, se puede calcular, sí, ¿no? Sí, sí. Y te va a salir lo mismo, ¿no? Se supone que te salió lo mismo, ¿no? Se supone que sale lo mismo, ¿no? Claro, así es. Ya uno cuando tiene más práctica, ya sabe que coeficientes restas, y como me piden relativo, el relativo justamente es esa resta, ¿no? Justamente es esa resta, ¿no? Ya, avanzamos entonces, 235. Las masas de las figuras se mueven sin fricción, chocando elásticamente. Calcule la relación de las energías cinéticas antes y después del choque, pero de la partícula A y de la partícula B, ¿no? Se te pide, ¿no? Calcule la relación de la energía cinética de A entre la energía cinética de la partícula B después del choque, ¿no? Después. ¿Cómo quedan las partículas? Y ahí divides la energía de cada partícula, ¿no? Eso es lo que están pidiendo.
Entonces, acá sí hay que calcular las velocidades después del choque, ¿no? Partículas según el gráfico de la misma masa, dos v y v sus velocidades antes del choque, hay que calcular después del choque, ¿no? Entonces, antes del choque, dos v y v. Después del choque, no sé qué tendrán, ponle x, y, p y q, cualquier variable. Y tenemos que calcular esas velocidades, ¿no? Y eso es con conservación y el tipo de choque, ¿no? Conservación del P, masa, velocidad, ¿no? Masa, velocidad, masa, velocidad, y al final, ¿no? Masa, velocidad, nos queda nuestra primera ecuación. Y del tipo de choque, porque es un choque elástico, calculamos la otra ecuación, ¿no? Al ser elástico, el coeficiente vale 1, ¿no? Negativo, resta de finales, resta de iniciales. Finales, B menos A, iniciales, B menos A, V y 2U. Y de acá te sale una segunda ecuación. Y hay que resolver el sistema de ecuaciones. ¿Me ayudas a resolver el sistema de ecuaciones? Vamos. Un cuarto, ¿no? La solución del sistema. Ah, velocidad de B es 2 y velocidad de A es B, o sea, 1. Ajá. A es 1 y B es 2, o al revés. A es 1 y B es 2, sí, Ah, 1. así es, ¿no? Y ya con eso calculas la proporción de las energías, ¿no? Porque esto es después del choque, ¿no? Entonces, energía cinética de A después del choque, energía cinética de B después del choque, ¿no? Energía cinética de A después del choque, mitad de masa por la rapidez de A. Energía cinética de B después del choque, mitad de masa por su rapidez después del choque, ¿no? Y esto sale un cuarto, ¿no? Un cuarto. ¿Sí? Preguntas del 235, preguntas. Entonces, acá hay algo particular que sucede, ¿no? Porque el choque es elástico y las masitas son iguales, mira. ¿Cómo quedan después del choque? A se mueve con V y B se mueve con 2V. ¿Ves algo particular que ocurre? ¿Qué ocurrió? Intercambio en velocidad. Claro, es como si van al revés, ¿no? Eso ocurre cuando el choque es elástico y las masas son iguales, ¿no? Si el choque es elástico, las masas son iguales, se intercambian la velocidad, ¿no? Y ya está. Y es por eso que también a veces ha venido reposo y viene particulita. Ponte que a 2 metros por segundo. Misma masa, el choque es elástico. ¿Cómo quedan después las partículas? Vamos a ponerle de otro color. Ay, y esta otra partícula que está en reposo. El choque es elástico y son de la misma masa. ¿Qué va a pasar con las partículas después del choque? ¿Cómo queda la primera partícula y cómo queda la segunda? ¿Qué va a ocurrir? Si el choque es elástico y son de la misma masita. Se intercambian velocidades, o sea, ¿cómo queda la particulita de color negro? En reposo. En reposo, ¿no?
¿Y qué pasa con la segunda partícula? Su velocidad es 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Y seguro, no sé si tú has visto estos, ¿sabes si ay, ¿dónde lo copié? Ah, lo copié en otra hoja, espérate. Acá es. Y ahí. ¿Has visto esto alguna vez? Sí, ¿no? Supongo. Eso es lo que pasa, ¿no? Choque elástico, se mueve y al chocar, ¿qué pasa? Queda en reposo y el otro sale con esa velocidad, ¿no? Entra en reposo y eso es lo que ocurre, ¿no? Si el choque es elástico, ¿no? Viene con velocidad, choca, queda en reposo y la otra es la que sale con velocidad, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? El choque elástico con la misma masa, ¿no? Se intercambian velocidad, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende la figura? Y esto venía un par de veces en examen de admisión, ¿no? Esto de acá, ¿no? Y te puede ahorrar tiempo, ¿no? En vez de hacer todo este cálculo, ya si sabes que el choque es elástico y de la misma masita, se intercambian velocidad nada más. Intercambian velocidad, ¿no? Tres últimas, así pues, ¿no? Ya quedan las tres últimas. Oye, 20 ejercicios, ¿ah? Hemos resuelto 20 ejercicios. 2, 3, 5 para hacer las tres últimas. 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8. ¿No? ¿No hay Sí, preguntas? profe. Avanzamos. Avanzamos entonces. 2, 3, 6 la figura mostrada, el bloquecito de masa m sub 0 parte del reposo de una altura de 12 metros, se desliza sobre la superficie lisa semicircular de radio 15 metros. Al llegar a la parte inferior, el bloquecito choca elásticamente con el bloque de masa triple. Determine cuánto sube esa masita triple después del choque, ¿no? ¿Cuánto sube? ¿No? Entonces acá son tres pasos. Primero tienes que analizar con qué rapidez ocurre el impacto, ¿no? O sea, tienes que analizar el descenso del bloquecito m sub 0, ¿no? Este m sub 0 desde una altura de 12 metros, ¿con qué rapidez llega a la parte más baja? Que sería la rapidez con la que choca contra el bloquecito m mayúscula. Y eso es pura conservación de la energía, ¿no? La que es pura conservación de energía. ¿Sí? Sale la... Sí, sale esa. Y eso es pura conservación de energía, ¿no? Pones tu nivel de referencia, a energía al inicio, que es pura gravitatoria, energía final, que es pura cinética, ¿no? Y de acá te sale la rapidez con la que debería llegar a esa parte más baja, ¿sí? Si quieres, reemplaza porque hay datos ya, ¿no? Si quieres, reemplázalo porque ya hay datos. ¿Sí? Yo lo voy a dejar ahí. Pero acá es 2 gravedad 10 y el H que vale 12, ¿no? 240 sería, ¿no? Raíz de 240. Ya lo dejo ahí. Ahora de ahí analizas el choque. Entonces el bloquecito desciende e impacta contra este bloque con esta rapidez que hemos calculado, ¿no? Y producto de ese impacto, ¿qué va a ocurrir? Entendemos que la masita M mayúscula va a comenzar a subir con cierta rapidez y este bloquecito uno no sé si se moverá, no se moverá, derecha, izquierda, no lo sé. O sea, después del choque, cada uno tiene su rapidez, su velocidad. Y vamos a determinar esa rapidez, esa velocidad, producto del choque, ¿no? Producto del choque. ¿Sí? Ujú. Y ya está. Entonces, para el producto del choque, determinaste rapideces, conservación de la cantidad de movimiento. Al inicio, solamente él, porque él está en reposo. Y al final, ellos dos, ¿no? Te sale una primera ecuación.
¿sí? Te sale esta ecuación. Y la segunda ecuación es del tipo de choque que es elástico. Entonces el coeficiente de restitución vale 1. Después del choque, antes del choque, ¿no? Antes del choque. Y te sale una segunda ecuación. Resolvemos el sistema y al resolver este sistema me queda así, ¿no? 0,5 y menos 0,5. Con eso ya sé que la partícula 2 va a subir y la partícula 1 va a retroceder más bien, ¿no? Retrocede, ¿no? O sea, él viene, choca, esta masita 1 comienza a subir y la masita que impactó retrocede, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Ahora analizamos la partícula que va a subir, porque eso es lo que me piden, ¿no? La subida de la partícula M mayúscula, ¿no? ¿Hasta qué altura sube? Si parte con esta rapidez después del choque. Y eso es otra vez conservación de la energía, ¿no? Al inicio pura cinética, lo igualas con pura gravitatoria, ¿no? Mitad de masa la rapidez, y esta rapidez es esto de acá, ¿no? Y de acá despejas el h, ¿no? Y te va a quedar así, ¿no? Este es un medio al cuadrado, un cuarto por un medio, un octavo. Acá te queda un octavo. Y este v cuadrado está acá, pues, ¿no? Este v cuadrado se está acá. Y de ahí ya reemplazas, pues, ¿no? El v cuadrado será 2gh inicial entre 8g, ¿no? Lo que te daría el h inicial entre 4, ¿no? 3 metros. Entonces es el ejercicio que tendría más pasos, digamos, ¿no? Más pasos. Energía, choques y energía nuevamente, ¿no? Pregunta del 236. 236, 236. Pregunta 236. ¿Puede venir así? No sé si venga con 3 pasos. Creo que puede ir con 2. Con 3 pasos no creo. Hasta 2 podría ser, que justamente es el 237, el siguiente. ¿Mm? ¿Listos para el 37? Profe, al inicio que me puse a resolver no entendí muy bien por qué se conserva la cantidad de movimientos. Si al final inicio está en reposo. O sea, el choque es solamente esto, ¿no? De acá a acá. Ahí nomás es el análisis del choque, ¿no? Antes del choque y después del choque. Nada más. Ya que ocurre después del choque, que una partícula va subiendo, eso ya no tiene que ver con el choque en sí, ¿no? El choque solamente es justamente esto antes y esto justamente después, ¿no? O sea, el inicio del choque no es esto de acá. Cuando está acá arriba, no, ¿no? El inicio del choque es esto. Y el final del choque es esto. Ya acabó. Ahora, que la partícula M mayúscula comienza a subir, esto ya no es parte del análisis del choque, ¿no? Que la partícula M sub 0 vino desde arriba, ya no, esto no es parte del análisis del choque, ¿no? El choque es justo antes del choque y justo después del choque. Este es el análisis del choque. Ya. ¿Preguntas para hacer 237? 237, 237. Vamos al 237. ¿Qué es lo mismo que el 236? Lo mismo. Una esfera de masa m y velocidad 5 metros por segundo choca elásticamente con otra esfera de la misma masa que se encuentra en reposo.
Determine la altura h que se eleva el segundo bloque tras el choque. Al decirte choque elástico y que las masas son de igual valor, ya te ahorraste cálculo ya. Ya te lo ahorraste ya. Ya te lo ahorraste. ¿Por qué? Analizamos el choque. Antes y después. Se supone que es así, ¿no? Masas iguales. El choque va a ser elástico. Esta viene con 5 y esta está en reposo. Ya dime, después del choque, ¿cómo van a quedar? La velocidad de A es 0 y la velocidad de B es 5. Así es, eso es el resultado, eso es lo que va a quedar. Si quieres, haz el cálculo, ¿no? Conservación del P, tipo de choque, resuelves el sistema y te va a quedar eso, ¿no? Que la primera partícula va a quedar en reposo y la segunda partícula va a salir con esa rapidez de 5 metros por segundo. Se lo van a intercambiar, ¿no? Si el choque es elástico, son la misma masa, se van a intercambiar la velocidad. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Y ya está. Con eso ya te ahorraste todo este cálculo, ya te lo ahorraste. 5 0 0 5 ya está. Y si sale a 5 ya eso lo haces por conservación, ¿no? Si esta sale con 5, ¿hasta qué altura se eleva? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Sí? Y eso ya es por conservación de la energía, ¿no? Al inicio pura cinética, al final pura gravitatoria, ¿no? Mitad de masa, rapidez 5, gravedad y la alturita. 1,25 m. Pregunta del 37. 37 37 37. Profe, esa velocidad de B que vale 5 es por lo que ambas tienen la misma masa, ¿no? Y por eso se transfiere esa energía al otro. Algo así, ajá. Misma masa y Ya. choque elástico. Sí. Solo cuando es misma masa, nada más, Misma ¿no? masa, sí. Si son Porque diferentes masas, ahí sí no se cumple eso, ¿no? Ahí sí tendrías que hacer el cálculo, ¿no? Pregunta 237. Para terminar con la 238. Final entonces, 238. Dos esferitas se aproximan entre sí como se luce en la figura. Si después del choque la masita 2 se mueve a la derecha a 2 metros por segundo, ¿qué fracción de la energía cinética inicial se convierte en calor? Asumiendo que esa es la única forma de pérdida de energía, ¿no? Te dan el inicio, 2 y 2, y del final solamente te dan el de B. El de A no lo sé, ¿no? El de A no lo sé. No sé cómo se mueve la partícula. Voy a borrarle las letras, porque se supone que no sabemos cómo se va a mover A después del choque. Ya, ahora sí. Entonces, A se mueve a 2 derecha, B se mueve a 2 a la izquierda, y después del choque, la segunda partícula se mueve a 2 metros por segundo a la derecha. La primera no sé cómo se estará moviendo, no lo sé, no lo sé. Y me piden la energía que se pierde. ¿Cuánta energía se está perdiendo por calor? ¿Cuánto? Ya, ¿cómo hacemos? conservación de la cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento. Pues le voy a cambiar porque acá le he puesto A y B, pero es partícula uno y partícula 2, ¿no? Vamos a ponerle 1 y 2 mejor, para que cuadre con el texto. Y ahora sí. Ya. Conservación del P. Con conservación del P calculas la velocidad de la primera particulita después del choque, ¿no? Será masa 5 kilos más 2, masa 3 kilos, velocidad menos 2. Después del choque, 5 veces la primera, 3 veces la segunda, ¿no? Que es 2. Y de acá te sale el de la primera, ¿no? Menos 0,4, ¿no? O sea, 0,4 a la izquierda, ¿no?
Entonces, 2 2 al inicio, 2 y 0,4 al final, ¿no? Hay que ver cuánta energía se está perdiendo. Te calculas la cinética al inicio y calculas la cinética final, ¿no? Mitad de masa rapidez, mitad de masa rapidez, mitad de masa rapidez 2, mitad de masa rapidez 2, energía al inicio. Y energía final sería, ¿no? Mitad de masa rapidez, mitad de masa rapidez, ¿no? Y eso es 6,4 si está bien el cálculo. Fíjate, ¿ah? Fíjate, ¿ah? Y te piden qué porcentaje se pierde, dice. ¿Qué fracción de la energía cinética se convierte en calor? O sea, lo que se pierde, ¿qué porcentaje es del 16, ¿no? ¿Cuánto se pierde? Se pierde 9,6, ¿sí? Y esos 9,6, ¿qué porcentaje representa del 60? Del 60, digo, del 16. 60%, ¿no? Ese 9,6, ¿qué porcentaje es de 16? Y sale el 60%. Pero está bien el cálculo. Fíjate, revisa. Revisa que esté bien, revisa que esté bien. Sí, profe, está bien. ¿Está bien? Sí, está bien, profe. Chévere. Preguntas finales. Preguntas.